Hi. I've been reading the newspaper and they are talking about a mythical structure called future in the past. Future and past in the same structure? It sounds weird and strange, almost like magic, yet? Oh, but there is no such thing as magic. Or is there? ¿Qué pasa, amigos? Pues sí, ha llegado el momento de hablar del futuro en el pasado. Vamos a ver esta estructura con detenimiento y empezaremos viendo cómo debemos formarla. Para ello vamos a partir de una estructura que ya conocemos, el be going to. Lo vimos hace un par de vídeos, la estructura que se utiliza para hablar de planes que ya tenemos pensados para cosas que queremos hacer en el futuro. Be going to, donde el be es la partícula que conjugábamos en ese caso para hablar de futuro en el presente. En este caso, am, is o are, dependiendo del sujeto. Veamos algunos ejemplos para refrescar esta estructura para hablar de planes en el futuro. Now, are you sure about this, Harry? You know this is very advanced magic, well beyond the ordinary wizarding level. I'm sure. Well, everything's prepared. Now, the spell I'm going to try to teach you is called the Patronus Charm. Going somewhere? Nobody else is going to die. Not for me. Your parents were meddlesome fools too. Mark my words, Potter. One day soon, you are going to meet the same sticky end. Y aquí teníamos unos cuantos ejemplos con este be going to utilizado para hablar de planes de futuro. Y esta es la misma estructura de la que vamos a partir para formar este futuro en el pasado. Y es muy simple. Lo único que vamos a tener que hacer es coger esta partícula be y conjugarla en pasado. Es decir, ahora va a tomar la forma was o were según el sujeto. Y nos quedará was going to o were going to. Por ejemplo, podríamos decir, in 2005, they were going to build a hospital in this place. O también podríamos decir, last year, I was going to travel to London. Acordado, was going to o were going to. Y por supuesto que esta estructura también la podríamos poner en negativo. Simplemente ese was o ese were tendríamos que ponerla en forma negativa, contraída o sin contraer. Y podríamos decir, in 2005, they weren't going to build a hospital here. O last year, I wasn't going to travel to London. Y si quisiésemos hacer alguna pregunta con esta estructura, pues lo mismo que siempre. Ya sabéis, el típico triplete de auxiliar, sujeto, verbo que nos encontramos en la mayoría de las preguntas. En este caso sería ese was o ese were lo que pasaríamos delante del sujeto. Por ejemplo, were they going to build a hospital here in 2005? Were, auxiliar, they, sujeto y el resto del verbo, going to build. Y esa es la única diferencia que debemos de tener en cuenta cuando queramos utilizar esta estructura. Tened cuidado con cómo debemos conjugar esa primera parte del be en pasado, was o were. Ahora metámonos en los distintos usos que podemos darle a esta estructura. Y ha llegado el momento de explicar a qué nos referimos con esto de futuro en el pasado. Y es algo que nos habrá pasado a la mayoría de nosotros con el tema de la pandemia y el confinamiento. Posiblemente en los primeros meses del 2020, allá por enero y febrero, muchos de nosotros estaríamos preparando grandes planes, acudir a conciertos, ir de viaje al extranjero o por España. Pero cuando llegó marzo, debido al confinamiento, todos esos planes quedaron en nada. En esas situaciones es cuando podemos utilizar estas estructuras de futuro en el pasado, cuando íbamos a hacer algo, pero al final ese plan quedó en nada. Fijaos en la frase que poníamos antes cuando hablábamos de la estructura. In 2005, they were going to build a hospital here. En el 2005, ellos iban a construir un hospital aquí. Ese plan estaba por ocurrir en el 2005, pero al final no lo construyeron. Si nos remontábamos a nuestro tema, el de la pandemia y el confinamiento, yo podría decir, in 2020, I was going to travel to London.
En el 2020 yo iba a viajar a Londres, pero como hemos dicho, aquel viaje quedó en nada. Intenta practicar todo lo posible con esta estructura. Si quieres, puedes dejarme abajo, en los comentarios, cuál era tu plan, qué es lo que iba a hacer en el 2020, pero que fue cancelado debido al confinamiento. Ya habéis visto mi ejemplo. In 2020, I was going to travel to London. En el 2020, yo iba a viajar a Londres. ¿Cuáles eran tus planes? Veamos un ejemplo en Harry Potter de esta estructura. We didn't celebrate your birthday, Harry. Ginny and I, we prepared a cake. We were going to bring it out at the end of the wedding. Hermione, honestly, I appreciate the thought. Y aquí tenemos nuestro ejemplo en la película de Harry Potter. We were going to bring it out. Nosotros íbamos a sacarla, hablando de una tarta que iban a sacar para celebrar el cumpleaños de Harry Potter. Pero estamos hablando de un plan que también quedó en nada. Pero no solo encontramos ejemplos de esta estructura en las películas de Harry Potter. Si miramos en algunas otras series, también encontraremos ejemplos de esta estructura de futuro en el pasado. Por ejemplo, en la serie Friends. Veamos algunos de ellos. What the hell just happened? I am so sorry. I was going to do it, really. But then I was standing there with $327 in one hand and $238 in the other hand. And I was thinking, wow, it's been a long time since I had 327 plus $238. Oh my God! You started that? What? You heard that? Everyone in our school heard it. Oh my God, this is all making so much sense to me now. This is why Adam Carter wouldn't go out with me. Monica, how come you never told me this? I thought it might be true. And I was afraid that you were going to cry and then show it to me. Y aquí teníamos algunos de esos ejemplos en la serie de Friends. Pero este uso de futuro en el pasado no es el único uso que podemos darle a esta estructura. También la podemos utilizar para hablar de un plan que tenemos previsto, algo que queremos hacer pero que por una razón o por otra aún no hemos llegado a realizar. Por ejemplo, podríamos decir en inglés, I was going to tell you, yo iba a contártelo, pero por una razón o por otra, quizás por ejemplo por timidez, o porque no sabemos el resultado que puede traer dicha acción, aún no lo hemos hecho. Veamos unos ejemplos. So how was it then? How was what? Your dinner party? Pretty boring, actually. Slughorn's having Christmas do, you know. And we're meant to bring someone. I expect you'll be bringing McLagan. He's in the slug club, isn't he? Actually, I was going to ask you. Professor, what is that? Something beyond either of our help. A part of Voldemort sent here to die. And exactly where are we? I was going to ask you that. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro vídeo, no olvides darnos un like y si quieres, suscríbete al canal y activa la campana. De esta manera recibirás un aviso cada vez que lancemos un nuevo vídeo. Bye.